Hola, hola mis hermanos, buenos días. El Señor les bendiga. ¿Cómo estamos? Es una bendición poder saludarles. Alabaré a mi Señor. Alabaré. Alabaré a mi Señor. De los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Muy buenos días, mis hermanos. Quise comenzar este devocional con estos coros hermosos, un popurrí de coros que en algún momento cantaba Marcos Witt y de verdad que nos llenan el alma de gozo y alegría para nuestro Señor. Aleluya. Naciones todas, pueblos todos, alabarle. Engrandecido sobre nosotros su misericordia de Jehová es para siempre, aleluya, amén. De Jehová es para siempre, aleluya, amén. Ok, amados hermanos, buenos días, Dios les bendice. Qué bueno que usted se vaya conectando y vaya colocándose cómodo. Invito y animo a todo aquel hermano que en este momento se acuerda de poder conectarse y se está conectando para que, pues lógicamente, no importa si usted está conduciendo, lo puede colocar y puede ir escuchándolo. Si usted está en su computador, puede colocarse los audífonos, seguir haciendo lo que está haciendo y también escucharlo. Si usted trabaja con sus manos, igualmente, hoy en día tenemos la bendición de poder tener manos libres y audífonos para poder escucharlo. Si usted está en su casa haciendo sus quehaceres diarios, no hay ningún inconveniente. También usted se puede conectar a FaceLive y al Facebook Live y poder escucharnos. Así es de que tenemos la bendita y hermosa oportunidad provista por Dios por medio de estos medios, y yo bendigo estos medios porque nos dan el privilegio de poder compartir con todos los santos la palabra del Señor, como debe suceder y como debemos de gozarnos y alegrarnos en Cristo Jesús, de que podamos nosotros todos los días poder servir este alimento espiritual que nos acerca más a Dios y que nos fortalece para vivir una vida llena de bendiciones. Así es de que vamos a orar, vamos a comenzar orando, mis amados hermanos, y vamos a orar al Padre, mientras que todos los demás hermanos se van a conectar. Estoy convencido en el nombre del Señor de que se van a ir conectando y se van a ir cogiendo, como se dice, su lugar, con un corazón agradecido, con un corazón contrito y humillado, que es el que nunca Dios va a despreciar. Así es de que bendigamos el nombre del Señor en esta mañana por medio de esta oración. Padre Celestial, te damos gracias y te bendecimos. Señor Jehová Dios, Espíritu Santo de nuestro Señor, queremos bendecir tu santo nombre, Señor Jesucristo, y creemos en ti como nuestro único Dios y suficiente Salvador. Creemos de que por ti estamos nosotros seguros y confiados, que todas las cosas que nos sucedan, Señor, siempre serán de gran bendición para nuestras vidas, y que tendremos siempre, Señor, el respaldo tuyo, porque eso lo dice tu palabra, y al decirlo tu palabra ya es la seguridad que más necesitamos nosotros, porque quienes andamos, Señor, por fe y no por vista, entendemos, Señor Jesucristo, que tú eres quien dirige nuestra vida, tú eres el que está dentro de nuestro corazón. Espíritu Santo, tú eres quien nos marca el camino, tú eres aquel que precisamente nos permite reconocer a Dios en todo lo que hacemos en nuestra vida,
para que Él sea quien enderezca todas nuestras veredas. Gracias, Papito Dios. Yo quiero bendecir en este día, Señor, a todo aquel hermano, hermana, a todo joven y a un niño que están en sus diferentes quehaceres, Señor. Algunos están en sus casas, otros están trabajando, otros están estudiando. Señor bendito, acompáñalos, Padre, bendícelos de tal manera, Señor, que puedan llegar a ser multiplicados, prosperados y que tengan los más excelentes resultados en todo lo que están haciendo, porque nosotros somos hijos tuyos y al ser hijos tuyos, Señor, ya marcamos una diferencia con todo el mundo. No todos son hijos tuyos. Tú viniste y moriste por todo el mundo, Señor, pero no todos son salvos. ¿Por qué? Porque debemos de creer en ti como Señor y Salvador. Porque debemos de creer en ti como nuestro único y suficiente Redentor. La verdad, Señor, queremos hacerlo y todos los días tener esta maravillosa experiencia en la cual nosotros somos bendecidos de ti y somos bendecidos por ti a causa de que creemos, Señor. Permítenos siempre nuestra fe, mantenerla así, en la correcta perspectiva de tu palabra y en la seguridad de que tu Santo Espíritu es el que nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, gracias porque te podemos sentir, gracias porque te podemos degustar, gracias porque te podemos hablar, gracias porque podemos orar a ti, gracias porque vemos la misericordia tuya en nuestra vida, gracias porque todos los días es nueva tu misericordia y la disfrutamos. Gracias por tu favor, gracias por el cuidado que nos das, gracias por la protección, gracias por la provisión que haces para nuestra vida, gracias por todo lo que representas para nosotros. Tú eres el centro, eres la plenitud total de nuestra existencia. Gracias, Papito Dios. Señor, quiero pedirte que en esta mañana bendigas los corazones, las vidas de toda persona, Señor, que se conecta a esta devocional. Y quiero pedirte igualmente, Señor, que sean bendecidos todos aquellos hermanos en Cristo, todos aquellos amigos que puedan llegar a después precisamente también ver este video. Bendícelos, prospéralos, multiplícalos, Señor, que ellos puedan ver, Señor, todos los días el obrar maravilloso tuyo, tu mano poderosa sobre nuestras vidas, pero que tu mano también se pose sobre Bucaramanga, Santander, Colombia, sobre el mundo entero. Bendice a Jerusalén, bendice a Israel, y gracias, Papito Dios, por habernos, Señor, adoptado como tus hijos, y hoy en día estar nosotros pudiendo disfrutar de una vida de plenitud. Gracias, Dios. Gracias. Permítenos hoy estudiar tu palabra y que esta palabra, Señor, venga como lo que debe suceder en nuestra vida, como algo que nos confronte y que nos ayude, Señor, a tomar decisiones para hacer todos los días mejores hijos tuyos, mejores personas, mejores, Señor, criaturas aquí en la tierra, que podamos interrelacionarnos y predicar de ti, hablar de ti, Señor Jesucristo, porque es nuestra tarea aquí en la tierra. Gracias, Padre Celestial. Oramos a ti convencidos de que tú estarás con nosotros en cada momento y aún milagros harás en medio nuestro. Te damos gracias, Señor Jesucristo, en tu santo nombre, Señor Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Bien, mis amados hermanos, gracias. Veo la colección de 4 personas y pues esto para mí es bendición. Para mí es algo que realmente llena mi vida y llena la expectativa, porque yo siempre digo, y cuando estas cosas suceden, yo siempre digo, vea qué hermoso, Jesucristo comenzó con 12 y hoy en día somos millones de personas las que creemos en el Señor Jesucristo y que podemos estar convencidos de que Él es el que hace todas las cosas nuevas para nosotros. Y qué bendición cuando lo podemos ver así, porque entonces nosotros vamos a entender de que sin Dios nada realmente podemos hacer. Que cuando nosotros tenemos la bendición de poder estar muy claros en que Él es nuestro Señor y Salvador, entonces nadie nos va a mover a nosotros de su mano, y que su mano poderosa es la que siempre nos va a cuidar, nos va a proteger y nos va a dar a nosotros esa oportunidad
todos los días de poder bendecir su santo nombre y declararlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Hoy quiero hablarles de un tema que me parece que es muy oportuno que lo podamos hablar. Que estamos estudiando todos los miércoles precisamente la escuela en donde estamos enseñando, estamos en un seminario en donde estamos enseñando las características de la madurez cristiana y pues cómo podemos llegar nosotros a ser cristianos completamente maduros. Y quise complementar en esta mañana una palabra que nos ayude a entender también cuáles podrían ser algunas de las señales de la inmadurez en nuestro carácter, porque pues somos personas y como humanos que somos muy falibles, mi hermano. No hay una persona en el mundo, no hay una sola. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la presencia de Dios. Así de que no hay una sola persona que en este mundo no peque, primero, y segundo, que no sea falible, o sea, que sea imperfecto. Y además la Biblia nos advierte y nos dice que el corazón humano está dañado, está podrido, y lo estamos viendo con tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Necesitamos de tener un carácter cristocéntrico, necesitamos de tener madurez y sobre todo madurez cristiana, en donde nosotros podamos siempre tener una verticalidad, ser uno muy, pero muy prudente y sobre todo también mostrar siempre lo que Dios quiere que nosotros mostremos: honestidad, sinceridad. El apóstol Pablo, cuando él quiso hablar de estas cosas, él mencionó en un texto que tengo para comenzar, que es 2 de Corintios capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo dice de esta manera, dice: porque nuestra gloria es esta. Vea de lo que va a hablar él. Nuestra gloria, lo que se nos debe ver, lo que la gente debe ver en nosotros es esta, dice el apóstol Pablo. Nuestra gloria es esta. Dice: el testimonio de nuestra conciencia. Vea qué interesante, el testimonio de nuestra conciencia. Usted y yo tenemos una conciencia. Usted y yo sabemos de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Usted y yo sabe que la mayor función del Espíritu Santo es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Yo no concibo una persona que diga que cree en Dios y que peque y que como que no se le dé nada. Yo no concibiría eso, porque una persona que realmente ame a Dios, cuando peca, lo primero que busca es llegar delante de Él y con un corazón totalmente adolorido por lo que ha hecho, pida perdón inmediatamente delante del Señor. Pero el apóstol Pablo está diciendo en 2 Corintios 1:12, dice: porque nuestra gloria es esta. ¿Cuál es nuestra gloria? Primero dice: el testimonio de nuestra conciencia. Que usted y yo podamos decir: estamos limpios delante del Señor. Tenemos una conciencia limpia. ¿Qué más sigue diciendo? Dice que con sencillez y sinceridad de Dios. Vea como él dice, nos describe. Nosotros debemos de ser orgullosos, prepotentes, altivos. No, dice sencillos. Que con sencillez y sinceridad de Dios. O sea que nosotros no podemos seguir hablando mentiras. Nosotros no podemos seguir comunicando falsedades, ni tampoco de complacerlas, porque hay veces que somos tan capaces a veces de decir: no, es que me tocó. No, a uno no le toca que decir mentiras. A uno lo que le corresponde es ser sencillo y ser sincero. Sinceridad de Dios es lo que debemos de tener. De hecho, Dios dice que Él nunca va a despreciar un corazón humilde y sencillo. Cuando Él ve un corazón lleno de humildad y lleno de sencillez, mi hermano, Él nunca lo desprecia. Ahora sigue diciendo el apóstol Pablo: no con sabiduría humana, porque es que, hermano, la sabiduría humana es muy bonita y, sabe, a mucha gente le gusta escucharla, y yo no la culpo por eso, ni voy a volverme, nunca tengo en mi parámetro de pensamiento cristiano juzgar o condenar a alguien. Yo no tengo por qué juzgar y condenar a nadie. Eso me lo dice la Biblia. Ahora más adelante lo vamos a ver. Pero lo que yo sí hago es de que yo nunca confío en la sabiduría humana.
Porque es que hay gente que pareciera que son muy buena gente, extraordinarios y que saben mucho y que como que aconsejan. Pero mi hermano, si toda la sabiduría de un ser humano es eso, es humana, no es bíblica, entonces está faltándole mucho. Ahí sí, como dicen nuestros abuelos y nuestros padres, le falta, como se dice, moña le falta pelo para la moña. Y dice después el apóstol Pablo, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de tener, gracia de Dios. Podemos ser feos, podemos mirar hasta feo, pero si Dios coloca gracia en nuestra vida, mi hermano, todo lo que usted hable va a ser lleno de la sabiduría de Dios, y entonces Dios coloca la gracia suficiente para que se entienda y para que edifique. Y dice él, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en este mundo, en el mundo y mucho más con vosotros. Qué lindo sería que esta fuera, como él dice, la gloria nuestra que debemos mostrar a todo el mundo. Eso sería la madurez cristiana, en donde nosotros nos volveríamos irreprensibles, en donde nadie tendría que decir nada de nosotros, ni de los cristianos, de los que son cristianos, ni de los que no lo son. Y qué bonito sería que dijera, oiga, Wilson, oiga, Pedro, oiga, José, oiga, estas son personas diferentes y son realmente gente que vale la pena. Entonces estaríamos mostrando la gloria de Dios sobre nuestras vidas y nosotros resplandeceríamos, pero no por nosotros mismos, sino porque se nota, se ve de que hay gracia de Dios y la gloria de Dios está sobre nuestra vida. Quiero continuar diciéndoles lo siguiente. Yo les digo, en la medida en que somos nosotros sinceros, podemos, con la ayuda de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, ir descubriendo señales de inmadurez en nuestro carácter, pues para llevarlas entonces, ¿a dónde? A los pies de Cristo, y poder decirle a Él, Padre, he notado que tengo esto, ayúdame a cambiarlo. Ayúdame a cambiarlo para que yo pueda entonces llegar a parecerme más a ti y menos que haya de mí. La palabra del Señor siempre nos manda es a que nosotros menguemos para que Cristo sea el que viva en nosotros. La palabra de Dios nos manda a que nosotros tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo. Y eso es lo que deberíamos nosotros realmente de hacer. Entonces, quiero a continuación mencionar algunas de las características, de las señales de lo que puede ser la inmadurez en nuestro carácter. Porque también es bueno que las conozcamos. Una primera que he podido comenzar que comencé a ver que es muy continua y que no debe de estar fuera de esto, las señales de la inmadurez en nuestro carácter comienza por la primera, y esta es la primera: una necesidad. Una señal puede ser la necesidad, que esta necesidad sea tan grande de aprobación. Y yo sé que todos los humanos necesitamos que nos aprueben, que nos feliciten, que nos digan, oiga, usted hizo bien las cosas. Pero esta es una necesidad muy grande de aprobación. Hay gente que tiene una necesidad muy grande de aprobación. Y es una señal de inmadurez. Porque el día que no lo aprueban, el día que no le dicen estuvo bien, entonces va a sentirse despreciado, va a sentirse entonces rechazado y va a ser una persona que se puede sentir hasta infeliz. Y es que esto es debido a nuestra condición caída, a nuestra condición pecaminosa. Todos anhelamos ser ¿qué? Pues aprobados. Sin embargo, algunos tenemos necesidad extrema, una necesidad urgida, extrema de aprobación. A la menor señal de que el otro no nos aprobó, que la gente no nos aprueba, nos ofendemos o nos irritamos. Así fuera un simple saludo que alguien dejó de darnos, vamos a creer de que entonces ya no me habla, ahora quién sabe qué se cree, y comenzamos a creer cosas que no debe ser. Otras veces la necesidad de estar está de pronto más escondida en nuestro carácter. Pero mire lo que dice el apóstol, el hombre más sabio del mundo después de Jesucristo, el rey Salomón, que escribió el libro de Proverbios. Él sabía que todos lo que más perseguimos muchas veces es
el reconocimiento, no solamente aquí de los seres humanos, sino él como un hijo de Dios, él sabía y necesitaba que también fuera reconocido por Dios. Y él escribió en Proverbios 3:3 de esta manera, y nos deja una muy buena enseñanza. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Qué debemos de tener con nosotros siempre? Misericordia y la verdad. La verdad está representada en Cristo Jesús por medio de su palabra. La misericordia está representada en que nosotros, así como recibimos de Dios lo que no nos merecemos, también podemos darle a la gente lo que ellos no se merecen, pero ahí es donde nace esa sensación, esa linda emoción de la misericordia en donde nosotros podemos expresarla. Entonces el sabio Salomón dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Y qué debemos hacer? Dice él, átalas a tu cuello para que no se te olviden. Qué lindo, escríbelas en la tabla de tu corazón. Wow. Y vea entonces lo que vamos a lograr con esto, lo que el mundo quiere buscar. Dice, y hallarás gracia, hallarás reconocimiento y buena opinión ante los ojos de Dios, primeramente de Dios y de los hombres. Nosotros somos personas complejas, mis hermanos, con mecanismos de defensa o formas múltiples de ocultar nuestras disfuncionalidades, por decirlo así. En el fondo, estas manifestaciones externas nuestras corresponden a inseguridades también que tenemos internas, y necesitamos una idea más grande, pero mucho más grande, del Dios que adoramos, y una idea más pequeñita del hombre y de los reconocimientos de esta vida. El apóstol Pablo también escribió en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 de esta manera. Él dice, procure con diligencia presentarse ante Dios como aprobado. El afán nuestro de reconocimiento a veces nos hace trabajar mucho para que primero seamos reconocidos en el mundo. Escuché en alguna ocasión de un excelente profeta esta frase, decía, y él aconsejaba, decía, si usted es un verdadero hijo de Dios, procure que su nombre no se escuche tanto en la tierra y sí se escuche más en el cielo. ¡Wow! Es excelente. Y es más o menos lo que el apóstol Pablo dice. Procure con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Porque usted puede lograr reconocimiento de la gente, y la gente puede venir y abrazarlo y decirle, oh, Wilson, ¿usted cómo es? ¿Usted cómo sabe? ¿Usted cómo? Y todo esto para uno como ser humano estaría bien. Uno diría, wow, me están reconociendo, me estoy volviendo famoso, como decía Noel Petro. No, yo le digo la verdad, o sea, qué bonito es de que la gente lo reconozca a uno y que uno no tenga de qué avergonzarse porque uno conoce la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, o sea, que podamos nosotros también reconocer a otros hermanos, por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, pero eso es lo que debemos ver, cuánto la fe de otros va creciendo, dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esto es espectacular. Y dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos, o sea, nos reconocemos, nos hacemos ver de ustedes en las iglesias de Dios. ¿Y por qué? Dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¡Wow! Que lo reconozcan a uno porque uno realmente es una persona que con la ayuda de Dios estamos nosotros soportando, aguantando con paciencia y con la fe todas las persecuciones, todas las tribulaciones. Y dice, él termina diciendo en el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Hermoso esto, que no suframos nosotros, como se dice en este mundo, sin necesidad, no, que tengamos un reconocimiento de parte de Dios, y que Él pueda llegar y decirnos,
excelente, bien hecho, esclavo fiel, porque lo que tenías que haber hecho, eso hiciste. Y que podamos escuchar nosotros que Él nos dice, entra en el gozo de tu Señor. Entonces la primera señal de inmadurez en el carácter cristiano podría llegar a ser una necesidad muy grande de aprobación. Cuando usted sienta que como que, ¡ay! Como que me siento mal porque no me reconocen, cuidado, elimine eso y tenga por regla procurar mejor y con diligencia presentarse primeramente ante Dios aprobado. Porque si Dios te aprueba, mi hermano, todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora, la segunda señal de inmadurez en el carácter cristiano es el perfeccionismo. Y esto sí que está lleno. El perfeccionismo es una señal de inseguridad, mis hermanos. A medida que experimentamos mayor grado de inseguridad, experimentamos también mayor necesidad de sentirnos como seguros. Y el perfeccionismo no es más que una forma extrema. Es un límite, es un extremo de querer controlar nuestro entorno, porque el control del entorno garantiza nuestra seguridad. Voy a colocarlo coloquialmente para que usted lo entienda. Eso es como cuando usted está en la sala de su casa viendo televisión, pero usted, la única manera de sentirse que está bien es cuando coge el control del televisor y usted pone a ver a todos los demás lo que usted quiere ver, pero nunca pregunta a los demás qué quieren ver. Es más o menos esto. El perfeccionismo, mis amados, no sirve porque nos lleva a un descontrol de todo lo que son las demás cualidades nuestras. Conforme maduramos en nuestra relación con Dios, ese perfeccionismo debería de ir disminuyendo al sentirnos nosotros más bien seguros con Dios. O sea, entendamos que el perfeccionismo no da seguridad. Quien nos hace sentir seguros es Cristo. Por eso qué lindo es de que uno hasta cambia la perspectiva de muchas cosas. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 3, versículo 17. Él nos motiva y nos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, con todos los demás cristianos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que es lo que debería ser nuestra mayor anhelo. Y dice que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! O sea que el perfeccionismo no nos lo va a dar a nosotros este mundo, ni lo que usted aprenda, ni en lo que usted se graduó. Esos son logros que podemos nosotros alcanzar humanamente. Pero el perfeccionismo lo alcanzaremos, la plenitud la alcanzaremos cuando nosotros queramos llegar a ser como Cristo. Conocer entonces, como dice acá, cuán ancho, cuán largo, cuán profundo y cuán alto es ese Dios todopoderoso y el Señor Jesucristo que habita en nuestros corazones. La tercera señal que yo puedo ver acerca de lo que es la inmadurez en el carácter cristiano son los celos. Y los celos, recordemos de inmediato, los celos no son aconsejables para nada. El único que tiene derecho a ser celoso es aquel que es dueño de todo. O sea, estoy hablando de Dios. Él mismo de por sí se define como eso. Dice, yo soy un Dios fuerte y celoso, que no comparto mi gloria con nadie. Él es celoso en ese sentido, pero porque Él es Dios. Los celos son otra indicación, mis amados hermanos, de que nuestro mundo emocional necesita urgentemente más bien madurar. Algunos experimentan celos por todo, por sus amistades, cuando se hacen amigos de otros. La persona celosa quiere controlar las relaciones de todos los demás, y esto está muy mal, muy mal. Frecuentemente los hijos únicos experimentan esta sensación cuando sus padres tienen un segundo hijo. Ustedes ven, se tiene un segundo hijo y el primero que era hasta el momento el rey o la reina
pasa no a un segundo plano, pero sí nota de que, uy, ahora tengo que compartirlo todo. Algunos incluso retroceden hasta de por sí en su comportamiento y entonces vemos a niños de 8 o de 10 años que comienzan de nuevo hasta de por sí tienen problemas de volver a mojar sábanas durante la noche porque ven que como el niño pequeñito sí lo hace y lo atienden, entonces ellos requiriendo esto lo vuelven a hacer. Coloco este ejemplo para que usted dimensifique hoy en día los celos entre los seres humanos ya maduros o por lo menos con carácter. Y hermano, esto es algo que nosotros debemos de corregir. La Biblia nos advierte acerca de esto porque lo denomina como una obra de la carne. Y usted sabe muy bien, nosotros tenemos internamente una lucha, la lucha del espíritu y de la carne. Y nosotros debemos, entendiendo esto, alimentar más el espíritu y menos la carne. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, nos advierte el apóstol Pablo y dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, y él lo va directamente a eso. Dice, ustedes aún son carnales, porque habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, que es lo que causa los celos siempre causarán contiendas y divisiones. Y pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, como hombres comunes y corrientes. Es que el cristiano, mi hermano, en su madurez espiritual nunca debe aceptar los celos, ni las rivalidades. Esto es lo que causa disensiones, rivalidades, contiendas. Los celos y las rivalidades son una obra de la carne. Y esto no nos permitirá, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, entrar al reino de los cielos. Por eso debemos de eliminarlo. El apóstol Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, lo declaró mucho mejor en esta parte. En Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues retándonos, diciéndonos, bueno, usted es sabio, usted es entendido, usted es un hombre maduro. Y dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, aquel que dice que es maduro y que manda y que tiene sacerdocio, o aquella mujer que dice yo soy ayuda idónea, debe, como dice la Biblia, mostrar por la buena conducta, por un buen testimonio, sus obras en sabia mansedumbre. O sea, no se eleve, sea manso. Y dice el versículo 14 de Santiago 3, dice, pero si tienen celos, y vuelve y lo dice clarito, si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mientan contra la verdad. El 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea, no piense que ser celoso es sabio, porque si esto fuera una sabiduría, entonces esta sabiduría no desciende de lo alto. Dice el apóstol Pablo, sino que es terrenal, animal y diabólica. Así menciona el apóstol Pablo la Biblia que son los celos. Los celos es algo terrenal, animal y diabólico. Y termina diciendo en el 16, porque donde hay celos y contención, o sea, donde hay celos, que ya sabemos que va a haber problemas, peleas, disgustos, contención, dice el apóstol Pablo, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así de que cuidémonos, mi hermano, porque esta señal de los celos es muy diciente. Y usted y yo no estamos para ser celosos. Al contrario, debemos de mantenernos lejos de esa característica. Permiso. Cuando lo hacemos así, determinamos sacar todas estas señales de inmadurez en nuestro carácter, de nuestra vida, ahí sí estamos nosotros siendo sabios. Cuarta señal que vi. Una cuarta señal de inseguridad, de inmadurez en el carácter cristiano puede ser esta: la condenación frecuente de otro. Y hermanos, nosotros no estamos para condenar a nadie. La actitud de condenación está motivada por un sentido de superioridad respecto a los demás. Y la Biblia no nos habla de esto. Es lo que se conoce como una arrogancia moral.
en donde yo sí soy el moral número uno y como que me doy permiso de pecar, pero los demás no, y no debe ser así. Ahí es donde entramos en la condenación frecuente de otros. Estas personas tienden a señalar o a criticar a cualquier otro que no llene el estándar personal de ellos. Es increíble. Ni siquiera el de Dios, porque Dios nos pide ser como somos en la palabra. Pero cuando esto sucede, pues estas personas que condenan frecuentemente a otras personas son las que tienden, son las que van y señalan y tienden a señalar y a criticar a cualquier persona porque considera que no llenan su estándar, como que es que él no es como yo digo que debe ser. No, así no debe ser. Las personas maduras son personas humildes, mis hermanos. Y las personas humildes no se sienten motivadas a condenar nunca a un prójimo. Por eso qué bonito que usted y yo tengamos como principio cero condena, cero juicio. Cero juicio, cero condena. ¿Y quién se encarga de esto? Bueno, Dios es el que se encarga después de esto. En 1 Corintios 4, el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Dice, así que, él está concluyendo aquí, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Nosotros no estamos para juzgar. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual, el mismo Señor, dice, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, sacará a la luz las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Este es un buen consejo. No seamos criticones, no seamos condenadores, no condenemos ni enjuiciemos a nadie. Recuerde que la palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo, nos enseñó a que no juzguemos ni condenemos. Una quinta señal de inmadurez en el carácter cristiano es esta: el resentimiento y la falta de perdón. Esto sí se ve. Y yo quiero prevenirlo, pues de la iglesia llegar a soltar esta enseñanza para que ya nadie que la haya escuchado pueda llegar y decir delante de Dios que nadie le enseñó. No, aquí lo estamos enseñando. Una quinta señal que vi y que he visto de inmadurez en el carácter cristiano es el resentimiento y la falta de perdón. Son evidencias de ira acumulada. El resentimiento, la falta de perdón son evidencias de la ira acumulada. Esta es una señal de alerta de que tenemos profundas áreas de nuestra vida en inmadurez. Las personas emocionalmente maduras, escuche esto, las personas emocionalmente maduras perdonan con relativa facilidad, porque han entendido que el resultado de que hoy en día ellos sean salvos es porque Dios los perdonó. Incluso las no cristianas, porque hay gente no cristiana, emocionalmente a nivel humano son maduros y pueden lograr otorgar el perdón con relativa facilidad. ¿Sabe por qué? Porque son hechos a la imagen de Dios. Y nosotros a veces no entendemos esto. Porque nosotros que somos hijos de Dios y que hemos recibido directamente de Dios el perdón de nuestros pecados, de todos nuestros pecados, los que cometimos, los que estamos cometiendo y los que aún faltan por cometer. Porque si usted nació de nuevo, entonces es salvo. Y la salvación suya no va a estar en peligro. ¿De cuál pecado? ¿Cuál podríamos decir que cuál pecado usted pueda cometer que vaya a dañar el sacrificio hecho por Dios, por Jesucristo? Entonces es tremendo que usted y yo podamos no entender siquiera esto, cuando como hijos de Dios deberíamos de nosotros ni de tener jamás resentimientos, ni de negarnos a dar perdón. Al contrario,
Incluso yo creo que deberíamos de ser nosotros los que enseñáramos a toda la gente a perdonar, como les he dicho, porque las personas emocionalmente maduras perdonan con una facilidad tremenda. Pero no porque ahora se hayan vuelto frescos y no les dañe nada, no, sino porque saben de que ya Jesucristo también los perdonó. Quizás esas personas no creyentes que logran perdonar a otros no pueden perdonar con la profundidad con la que un hijo de Dios puede hacerlo, porque ellos siempre, cada vez que perdonan, son los que dicen: yo perdono, pero no olvido. Y eso no es perdón. El perdón es completo. A mí me gusta como lo enseñó el mismo Señor Jesucristo cuando enseñó a orar. Al final de la oración, en Mateo 6, versículo 14 y 15, el mismo Señor Jesucristo dijo esto. Dijo: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. O sea, está condicionado el perdón de Dios a que usted y yo seamos, ¿qué? Perdonadores. Y el 15 más duro, porque vea el 15 lo que dice: mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, porque puede suceder de que usted diga: no, yo no perdono. Y esa sería la señal de inmadurez cristiana más terrible en su vida. Jesucristo dijo: mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, y dice claramente: tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora yo le pregunto, ¿una persona que no está perdonada por Dios puede entrar al reino de los cielos? No. Y es ahí donde deberíamos de tener muchísimo cuidado y ser muy responsables con esta señal. Las personas con dificultad para el perdón se ven a sí mismas como víctimas y olvidan que la mayor víctima de todas, ¿quién fue? Fue el Señor Jesucristo. Y nosotros fuimos sus victimarios. Y dice la palabra que por culpa de nuestros pecados, Él fue molido allá en la cruz del Calvario. Y sin embargo, Él, con ese acto, también nos está perdonando todos los pecados. Volvámonos perdonadores. Fuera esta señal también de inmadurez de nuestra vida, dígalo. Una sexta señal de inmadurez en el carácter cristiano que he podido ver es los arranques incontrolables de ira de algunos cristianos. Los arranques de ira que no podemos controlar. Hermano, esto revela falta de dominio propio, que es una de las manifestaciones de las virtudes del fruto del Espíritu Santo de Dios. Y esta falta de control, esta falta de dominio propio se relaciona más con nuestra naturaleza carnal que con la imagen del nuevo hombre que se supone que debemos ser hoy en día. Qué hermoso es cuando un hijo de Dios, queriendo encontrar más asidero en Cristo Jesús, se remonta a su pasado, pero no para añorar nada, sino para decir: Señor, gracias, porque de donde me has sacado realmente es algo maravilloso. Y ahora yo le digo, si no podemos controlar la ira, hay algo de nuestra naturaleza pecadora que está y que ha tomado el control en esos momentos, en lugar de ¿qué? Del Espíritu Santo, que debe de morar en nosotros como creyentes, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de que usted y yo somos verdaderamente hijos de Dios. Recordemos que el dominio propio, mi hermano, es uno de las características de las virtudes del fruto del Espíritu Santo, según dice Gálatas 5:22. Una séptima señal que he podido ver de inmadurez cristiana, de inmadurez en el carácter cristiano, es esta: amar, servir, pero por las razones equivocadas. Y esto se repite mucho en todas las iglesias. Cuando nos encanta servir, pero por las razones equivocadas, estamos revelando nuestro egocentrismo. Muchas veces, mis amados, nos encanta servir a otros porque al hacerlo, como que somos el centro de atención, y en nuestra inmadurez, lamentablemente, nos gusta estar en el centro
del foco de atención de la gente. Por eso hay personas que lo hacen maravillosamente, pero si un día le quitan el servicio, hasta ahí llegó. Amar y servir ya no es su característica. Y se convierte más bien en una señal de servicio por razones equivocadas, de amor a Dios por razones equivocadas. Cuando somos el centro, entonces la gente, estas personas piensan, la gente que como los ve, los aplaude, los aprueba y hasta les hacen la venia, entonces piensan que están bien, y esto es equivocado. Debemos servir, pero por las razones correctas a Dios. Mucha gente ha cambiado su conducta, y ojo a esto, pero sus motivaciones y deseos todavía siguen errados, de manera que Dios no se siente más complacido con la nueva conducta que con la anterior. ¿Por qué? Porque únicamente lo que cambió fue su conducta, mas no sus motivaciones. Colosenses capítulo 3, versículo 23, el apóstol Pablo nos da un consejo fabuloso con referencia a esto. Dice, todo lo que hagáis, ¿cuánto? Todo, todo lo que hagáis, háganlo de corazón, dijo Pablo, no para el como para el Señor y no para los hombres. Esta es una frase maravillosa. Todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y dice el 24, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, o sea, la vida eterna, porque a Cristo el Señor es que nosotros servimos. Mas el que hace injusticia, porque hay gente que es así, recibirá la injusticia que hiciere. Recuerde que él mismo enseñó, todo lo que el hombre siembre, eso mismo recoge. Porque no hay acepción de personas. Para Dios no hay acepción de personas. Y no va a decir, ay, no, es que esta persona era la que más sembraba, es que esta persona era la que más diezmaba, es que esta persona, no. Dios no hace acepción de personas en esto. Y mucho menos, mis amados hermanos, con esta señal de inmadurez. Por eso amemos, sirvamos a Dios, pero con razones y motivaciones sinceras de corazón. Entonces, esa es otra señal. La octava señal que he podido ver de inmadurez en el carácter cristiano es esta, es la dificultad para reconocer el talento de los demás. Ay, cómo nos cuesta poder llegar y decirle a otra persona, oye, lo hiciste bien. Cuando tenemos dificultad para reconocer el talento de otros hermanos, que no es otra cosa sino una señal, voy a decirlo así, de envidia, pues nos autojustificamos. ¿Cómo? Pues con frases, por ejemplo, como esta: no puedo aplaudir a otros porque entonces se pondrían a enorgullecer. Eso es falso. Entonces el Señor Jesucristo entonces nunca hubiese reconocido a los suyos también. Y Él lo hizo delante de Dios. La realidad es que en la Biblia frecuentemente encontramos a Dios mismo, elogiando a muchos de sus hijos. Por ejemplo, de Moisés se dice que era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Y esto es un reconocimiento tremendo. Voy a buscárselo para leerlo porque está en Números. Busque el libro de Números, mi amado hermano. Números, este es un texto que Dios me está recordando. Números 12. Y vamos a leer el versículo 3. Y vea cómo lo dice Dios. Dice, y aquel varón Moisés, y está hablando Dios, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo también lo hizo. ¿Y sabe con quién lo hizo? El Señor Jesucristo lo hizo con Juan. Dijo que no había habido hasta ese momento, ni lo habría después, un profeta tan grande como Juan el Bautista. Y los judíos y los israelitas, vaya, háblenle ustedes mal de Isaías, de Daniel, de Jeremías.
de Zacarías. Pero el Señor Jesucristo dijo, no ha habido ni habrá un profeta tan grande como Juan el Bautista. Y así sucesivamente hay muchos ejemplos en la Biblia donde él reconoce. Ahora, no quiere decir que únicamente lo reconozca por esto o aquello, en diferentes áreas. De Job, Dios dice que era un hombre como, y a mí me gusta como lo expresa Dios. De Job dice que él era justo, intachable, un hombre totalmente íntegro. Y Pablo exhorta a los hermanos a imitar a Timoteo. A mí me gusta eso. El pastor Pablo o el apóstol Pablo en Filipenses 2:19 dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, dice, al saber de vuestro estado. O sea, él sabía que ellos necesitaban a Timoteo. Pues a ninguno tengo, y vea cómo lo describe, a ninguno tengo del mismo ánimo. Y esto no quería decir de que él lo prefiriera a él, pero lo está distinguiendo. Está diciendo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por los demás hermanos. Porque todos buscan lo suyo propio, de uno es colocó una enseñanza de por sí. No lo que es de Cristo Jesús. Y dice claramente después, pero ya conocéis los méritos de él, está hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Por eso qué lindo cuando vemos personas que caminan con sus pastores y son personas que aprenden y que después van a ser reconocidos precisamente porque lo han hecho de una manera excelente. Y dice el 23, así que espero enviárselo luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos. Para él no era problema reconocer a Timoteo delante de todos y que lo recibieran como si lo fueran a recibir a él. Vea la verdad, mis amados, no debemos tratar de mantener humilde al otro porque ese no es nuestro rol. No. Nuestro rol realmente es animar, motivar a todos los hermanos en la fe, a nuestros líderes, edificarlos, estimularlos, ayudarlos, y Dios se encargará del resto. Esto nos permite apreciar los dones, talentos y capacidades de los demás. Esto es hermoso y esto es muy importante. La novena señal de inmadurez en el carácter cristiano que he podido observar es esta: la dificultad para controlar la lengua. Esa sí es una cosa terrible. La dificultad para controlar la lengua revela ¿qué? Revela una falta de llenura del Espíritu en la persona. Esta es una debilidad, mis amados hermanos, pecaminosa al más no dar, de la cual el apóstol Santiago, el hermano de Jesucristo, habla en el capítulo 3 de la epístola que lleva su nombre. Y él dice que la lengua es tan terrible que es un miembro chiquitico, pero que inflama toda la tierra. Y que el único que la puede dominar a la lengua es el Espíritu Santo. Por eso, esta señal de inmadurez en el carácter cristiano no puede existir definitivamente en un hijo de Dios, en alguien que se dice ser cristiano. Esa dificultad para controlar la lengua no puede existir. En nosotros debe existir el dominio propio, aquel que precisamente utilizamos para poder aprobar, hablar bien, primero darle honra y gloria a Dios y después sí también hacerlo con todos nuestros demás hermanos. Es también, lamentablemente, es el resultado de una llenura del Espíritu Santo que a veces no tiene la gente. No controlan. La falta de control sobre la lengua no solamente es algo pecaminoso, sino que también evidencia, obviamente, una inmadurez espiritual que es la raíz de la falta del control de nuestro hablar. La falta del Espíritu Santo para tener dominio propio. Pero digámosle también a esa señal fuera de nuestra vida. Y otra señal
La décima señal que pude ver es la dificultad. Una señal terrible, una señal equívoca en el carácter de inmadurez del cristiano. Es una señal de inmadurez. La dificultad para seguir relacionándonos de cerca con otros que difieren de nosotros. Que no nos vayan a hablar a nosotros como nosotros queremos que se nos hable. Y no, mi hermano, Dios no quiere esto. Dios quiere es que nosotros tengamos un corazón humilde, sencillo. Esto es algo significativo, ¿saben? Los demás no tienen que estar de acuerdo siempre con lo que nosotros apreciamos. Es más, entre esposos, muchas veces la opinión de la esposa difiere de la del esposo, y esto no quiere decir de que entonces esto sea un motivo para pelear o de ruptura de amistad o de la relación, no. Con aquello no tienen por qué estar siempre de acuerdo con aquello que nos gusta o con lo que deseamos, no. Precisamente Dios nos creó a todos diferentes, no hay uno solo igual a otro. Y muchos se alejan de personas que difieren de ellos porque se sienten también inseguros en su presencia, como que les causa molestia estar ahí. Otros solo conocen una manera de relacionarse con los demás, y es a través de ¿qué? De la codependencia. Y no debe ser así. Dejemos de estarle sobando chaqueta a todo el mundo, pensando que con eso vamos a lograr algo. Sobémosle chaqueta a Dios, a Él sí dejemos de sobarle chaqueta. Las personas codependientes necesitan estar de acuerdo en todo para sentirse entonces cómodas. La codependencia no sirve. Frecuentemente es una señal de que tenemos una necesidad, ¿sabe de qué? Extrema de aprobación, como lo dije al comienzo, por parte de otras personas, de que nos digan, ay, cómo lo hizo de bien, ay, sí, usted es muy importante, ay, no, mi hermano, pareciera como si nosotros necesitáramos esta aprobación para nuestro sentido de identidad. Lo que usted necesita es tener identidad con Cristo. Él es el que nos da a nosotros seguridad para todo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 36 nos habla de esto. Dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, porque hay situaciones en las cuales hasta aún los mejores amigos están en desacuerdo. Vea este desacuerdo que tuvo Bernabé con Pablo. Este es el relato. Dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Esto se llama afirmar a la gente en la fe, llamarlos, visitarlos después de que les hablamos de Cristo. Y dice el 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, ahí está. Pero a Pablo, fíjese, a Pablo, dice, no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. O sea, Juan Marcos tuvo una equivocación, iba viajando con ellos y lamentablemente iba con ellos y se bajó en Panfilia, los dejó embarcados, ellos siguieron su viaje y él se devolvió. Entonces a Pablo se le quedó grabado eso y le dijo a Bernabé, no, yo no estoy de acuerdo. Y vea lo que pasa en el 39, dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. ¿Quién? Bernabé de Pablo. Bernabé tomando a Marcos, él lo tomó y navegó, se fue para Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, escogió también como ayudante a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahora le pregunto yo, ¿se paró la obra de Dios por eso? No, pero sí tuvieron un desacuerdo. Estuvieron los dos pensando de una manera diferente. ¿Quién ganó después? Nadie. Pablo habla después muy bien de Juan Marcos. ¿Por qué? Porque Bernabé se nota que lo enseñó a que nunca más volviera a cometer esa falta. ¿Y Pablo qué hizo? Lo perdonó. Estas son las características de la madurez cristiana. Pero si nosotros tenemos dificultad para seguirnos relacionando con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con
los hermanos en la fe, que de pronto difieren de nosotros en pensamientos o en opiniones, hermano, estamos mostrando una señal muy, muy terrible de inmadurez cristiana. Y la última, quiero hablarles de la última, son las 10 de la mañana, regáleme 2 minutos para terminar. La última señal de inmadurez en el carácter cristiano es la actitud de sospecha hacia los demás. Y esto es terrible también porque hoy en día pareciera es como si Dios diera dones de sospecha, ¿no? Eso no habla la Biblia. Existen personas, mis amados, a nuestro alrededor que sospechan de todo el mundo. Se volvieron cazafantasmas. Emiten juicios de valores y evalúan las intenciones de los demás como si vinieran de su interior, como si fuera de que viniera alguien y les dijera, cuidado porque este es así. No. Existe algo que se llama el discernimiento y eso lo da el Espíritu Santo. Pero tengamos cuidado de que sea una actitud de sospecha permanente en alguien. Eso no sirve. Estas son personas que viven construyendo, vea, rompecabezas y jugando con el diablo en su mente, porque aceptan todas las ideas del diablo y con la gente están jugando también. Esta actitud lleva a volverse en las personas manipuladoras. Así no podemos vivir, mis amados. Esto se cae, espiritualmente hablando se cae. Si somos nosotros, no se vive después de esto, si nosotros aceptamos esto de volvernos manipuladores, porque vivimos pensando, sospechando de los demás, pues no vamos a poder vivir. Y no vamos a vivir en tranquilidad porque vamos a sospechar de este, vamos a sospechar de aquel y vamos a dudar de este. No podemos tampoco tener paz. Y queremos estar moviendo fichas todos los días en nuestra mente y aún en la realidad. Si somos emocionalmente maduros, cristianos maduros, descansamos sabiendo que todo lo que sucede a nuestro alrededor en nuestra vida, todo lo mueve es Dios. Y tendríamos netamente, el cristiano maduro espiritualmente confía es en que Dios es el que nos hace marchar. Reconozcámoslo en todos los caminos y Él enderezará nuestras sendas. A medida que comprendemos mejor las señales que hemos mencionado hoy, 11 señales. Se las voy a recordar toditas para que usted las tenga presentes y vivitas. La primera señal que hablamos es las señales, y yo le estoy diciendo, señales de inmadurez en el carácter cristiano. Una señal, la primera señal era la necesidad muy grande de aprobación. Otra señal es la señal del perfeccionismo. Eso no sirve. Otra señal es la señal de los celos. Los celos son malos, son pecaminosos. Otra señal, la señal de la condenación frecuente de otros. Nosotros no somos quien para juzgar y condenar. Otra señal, el resentimiento y la falta de perdón. Nosotros, los cristianos, debemos de ser perdonadores. Otra señal, los arranques incontrolables de la ira. Para eso tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos da un espíritu de amor, poder y dominio propio. La otra señal, amar y servir, pero por razones equivocadas, para que nos vean. Eso no sirve. Dios quiere que nosotros le sirvamos con un corazón sincero. Otra señal, la señal que se vuelve dificultad para reconocer los dones y los talentos de los demás. Otra señal, la dificultad para controlar la lengua. Cuando usted tiene dificultades y únicamente hace sino mover esa lengua para un lado y para otro, condenando a la gente, tenga cuidado. La otra señal, la dificultad para seguir relacionándonos con nuestros hermanos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos o con las personas, así sea que difieran de nosotros en pensamientos o en opiniones. Y la última señal es la actitud de sospecha hacia los demás. Nosotros no tenemos que volvernos cazafantasmas. Por eso, mi hermano, qué bonito es que nosotros podamos terminar orando hoy, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12.
porque a medida que usted y yo comprendamos mejor las señales que hemos mencionado hoy, entenderemos que no hay nada mejor que vivir emocionalmente libre en Cristo, por Cristo, no por esfuerzo propio. Los esfuerzos propios, los esfuerzos nuestros en la carne no sirven de nada. Cuando lo hacemos de la mano de Dios y llenos del Espíritu Santo, todo nos va a funcionar. Oremos al Padre. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor Jehová Dios, en esta mañana, después de escuchar esta palabra maravillosa que nos habla de estas señales, Señor, que no debemos de tener nosotros, porque son señales de inmadurez en el carácter cristiano. Permítenos, Señor, arrancar, sacar de nuestra vida todas esas señales, si es que alguna hemos tenido de las que hemos escuchado, y pedirte a ti que hoy, Señor, selles nuestro corazón para que nosotros podamos volvernos, Señor, cristianos maduros, de verdad, que podamos decir que somos y que poseemos todas las señales, todas las marcas tuyas, que tenemos, Señor, un carácter cristocéntrico y tenemos una mente bibliocéntrica. Papito Dios, como lo dice el apóstol Pablo, ayúdanos, porque en lo que requiere diligencia, que esto requiere diligencia, Señor, que nosotros no seamos perezosos, al contrario, que estemos fervientes en el Espíritu, sirviéndote a ti, Padre eterno, que estemos gozosos en la esperanza de la vida eterna y que estemos sufridos también en la tribulación, porque tú nos acompañas, constantes, Señor, en la oración, que podamos ser constantes, compartiendo, Señor, de por sí para las necesidades de todos los santos. Yo clamo a ti, Señor, por a todos aquellos que tienen en este momento necesidades de un mejor trabajo, de unas mejores condiciones comerciales, de venta, de desarrollo, Señor, de ingresos, de recursos, Señor, para que venga, Señor, esa bendición tuya sobre sus vidas. Padre, que podamos practicar la hospitalidad, bendecir, Señor, de por sí hasta los que nos persiguen, bendecirlos y no maldecirlos, gozar, que nos podamos gozar, Señor, con los que se gozan, que podamos llorar con los que lloran, que todos estemos unánimes entre nosotros, que no seamos altivos ni que nos asociemos, Señor, con las personas orgullosas, sino que estemos, Señor, de acuerdo con todos los humildes, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que te reconozcamos a ti en todos nuestros caminos para que tú endereces nuestras veredas, que no paguemos a nadie mal por mal, Señor, al contrario, que procuremos lo bueno delante de todos los hombres, Señor, y en lo que sea posible, Papito Dios, en cuanto dependa de nosotros, porque depende de nosotros que podamos estar en paz con todos los hombres. No nos vamos a vengar. Tu palabra dice que no nos venguemos a nosotros mismos, porque nosotros somos los amados tuyos, sino que dejemos lugar, Señor, siempre a lo que dice tu palabra, a la ira tuya, porque está escrito, mía es la venganza, y tú has dicho, yo pagaré, dice el Señor. Así que, mi amado Espíritu Santo, si mi enemigo, aquella persona que está contraria a mí, tuviese hambre, permíteme, Señor, darle de comer. Si aquella persona tuviera sed, permítenos darle de beber. Pues, Señor, haciendo esto, amontonaremos ascuas de fuego sobre su cabeza, y puede ser de que hasta se arrepienta. Permítenos, Señor, vencer el bien, Señor, vencer el mal con el bien, haciendo el bien que podamos vencer todo lo malo. Nosotros creemos en un Dios maravilloso que nos cambia, nos transforma y nos hace todos los días más fuertes como hijos tuyos. Entregamos, Señor, este día y te damos gracias porque sabemos de que vamos a ser muy bendecidos, que vendrá bendición, sobreabundancia, multiplicación, productividad en ti, Señor Jesucristo. Para ti sea la honra y la gloria, Padre Celestial, para ti, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por acompañarme en este
devocional matutino y espero que esta noche se conecten desde las 7 de la noche en la escuela bíblica. Estaremos estudiando, seguiremos estudiando el seminario de las características de la madurez cristiana. Dios me los bendiga, Dios los guarde, les amamos mucho. Bendiciones.